bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Si el hombre o la mujer no tiene una visión, If the man or the woman of God doesn't have a vision, no sabe a dónde va. they don't know where they're going. ¿Entiendes? You understand? Tienes que tener una visión. You need to have a vision. Si tú dices voy a Los Ángeles, If you say, I'm going to no LA, estás pensando en Texas, ¿no? you're not thinking in Texas. Sí, tú ya tienes en mente You una already visión, have in mind a vision, humanamente hablando. humanly speaking. Pero ahora vamos a llevar eso a la dimensión espiritual. But now we're going to take that into the spiritual dimension. Si tú no sabes la visión espiritual, If you don't know the spiritual vision, tú vas a vivir con visiones you're going to live with visions que no están diseñadas por Dios. that are not designed by God. Son visiones tuyas. They're your own visions. ¿Entendió? You understand? Aleluya. Tú y yo fuimos comprados You and I were bought para Dios. for God. ¿Quién es el propiedad de nuestras vidas? Dios. Who is the owner of our lives? God. Amén. ¿Lo puedes ver? Can ¿Lo you see puedes that? entender? Can you understand that? Dios no vino a establecer una religión, God did not come to establish a religion, ni a que fuéramos fanáticos. nor for us to be fanatics, No, sino que fuéramos prácticos para vivir. but to be practical to live. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Hallelujah. Por eso necesitamos revolucionar el corazón de nosotros. That's why we need to revolutionize our hearts. En Juan 18, In John 18, ¿por qué uso mucho Biblia? why do I use a lot of Bible? Porque creo que es mejor que Dios nos hable. Because I think it's better for God to speak to us. Aleluya. Yo no vengo a impresionarte, ni vengo a impactarte, ni vengo a llamar la atención. And I'm not here to impact you or impress you or get your attention. No. Vengo a que comprendas algo I've come here so you could understand que es voluntad de Dios that it's the will of God para el que cree en Él. for those who believe in Him. Esto no es para el que no cree en Él. This is not for those who do not Esto es believe in para Him. que, si yo digo yo creo en Dios, If I say I believe in God, creo en Jesús, I believe in Jesus, y Él es el Señor de mi vida, and He's the Lord of my life, soy salvo. then I'm saved. No siento nada. I don't feel anything. La riego como tú. I make mistakes just like you do. Qué rostros tan bellos. Aleluya. ¿Quién de aquí no pasa situaciones críticas? Who here doesn't ¿Y have tú crees que critical situations? Dios había pasado esa situación por alto? And do you No. think that God Él didn't sabía consider que those tú y things, yo íbamos a situations? cometer errores. He knew that you and I would make errors or Pero mistakes. dijo, mientras tú estás cometiendo errores, But He said, while you make mistakes, yo quiero estar trabajando contigo. I want to be working with you. Porque si me dejas trabajar en ti, Because if you allow me to work in you, vas a ir dejando los errores. you're going to leave behind those errors or mistakes. ¿Entiendes? You understand? A veces nosotros, porque cometemos ciertos errores, Sometimes because we do make mistakes, abandonamos we abandon lo que Dios dice en su palabra. that which God says in His Word. Nos enfocamos And we focus en la situación que estamos viviendo. in the situation that we're going through. ¿Sí? Y Dios nos dice, levanta la cabeza. And God says, raise Hay your algo head. más. There's something else. There's Amén. something more. Ahí en la palabra There in the Word, vemos en Juan 18:37. we see John 18:37. Le dijo entonces Pilato, dice en mi Biblia, no sé si en la tuya dice igual. In my Bible it says, then he said to Pilate, I don't know if it says differently in your Sí. Bible. Luego eres tú rey. He said, are you a king then? Fíjate, Pilatos le estaba diciendo a Jesús, ¿eres tú rey? Pilate was asking Jesus, are you king? Un rey puesto por él le preguntó, ¿con que tú eres rey? A king that was set by him asked him, are you a king? Porque no puede caer nadie en una silla presidencial o de reino, Because nobody can a solo que Dios no lo permita. get to a presidency seat or kingly seat unless God allows it to. Es como tu vida y mi vida en Cristo. It's like your life and my life in Tú Christ. no viniste a mi vida, Jesús no vino a mi vida porque yo lo escogí a Él. Jesus didn't come to my life because I chose him. Él te escogió. He chose you. Amen.
Amén. Amén. Amen. Anoté algo que me llamó la atención. I wrote something down that caught my attention. No saber cómo hacerlo es frustración del ser humano. Not knowing how to do it is a frustration of the human being. No saber cómo hacerlo No, not knowing Lo que how hagas. to do things, whatever you may do, te frustra. you get frustrated. Sí, por eso hoy en día tenemos que rescatar a multitudes de personas That's why nowadays we need to rescue multitudes of people que aman a Dios, that love the Lord, pero no saben cómo. but they don't know how to. Están frustrados. They're frustrated. That's true. Digo, están frustrados. Say it. They're frustrated. Están confundidos. They're confused. Son malas personas, Are they bad people? ¿no? Son salvos. Are they Sí. saved? ¿Entiende? You understand? Aleluya. Porque Dios nos crió a nosotros Because God created us para vivir no solo para mezclarte entre toda la sociedad, to not just live to mix yourself among the people, sino para destacar dentro de la sociedad. but to stand out from society. ¿Sí? Dios nos quiere que seamos luz, He wants us to be light donde hay where there is tinieblas. darkness. Amén. Amén. Amen. Pero si tú estás frustrado como hijo de Dios, But if you are frustrated as a child of God, andas igual que todos. then you're the same as the rest. ¿Entendió? You understand? qué? Why? Porque estás frustrado. Because you're frustrated. No es que no seas salvo, It's not that you're not saved, sino que te comportas, hablas y actúas but you behave, you speak, and you act igual que toda la gente the same as other people, que no vive con Cristo. but they don't live with Christ. Hoy tenemos mucha gente que dice, para ser cristiano como ellos, mejor me quedo como estoy. And nowadays we have so many people that say, just to be Christian like they are, it's better not to stay the same. Y yo digo lo mismo. And I say the same thing. Come on. Cuando yo me di cuenta que el evangelio sí funcionaba When I realized that the kingdom of God did y que work, sí podía depender de él, and that I was able to depend on him, dije, bueno, I said, okay, necesito conocer uno I need to meet one que lo esté haciendo. that is doing it. Sí, porque si tú conoces a alguien que lo está haciendo. Because if you meet somebody that is doing it, Pero mientras conocía a ese, but while I met that one, decía, I would say, Jesús, tú no mientes. Jesus, you're not a liar. Y seguía por fe. And I would continue living by faith. Y sigo por fe. And I continue by faith. Pero living un by día faith. conocí a uno, But one day I met one, Dr. Ed Dufresne. Dr. Dufresne. Y eso selló esa inquietud que había en mí. And that sealed that uneasiness that I had. Pero por fe nunca dejé. But by faith, I never stopped. ¿Sí? Y veía yo cómo él disfrutaba la vida. And I saw how he enjoyed life. Porque él tenía una visión específica. Because he had a specific vision. Y se fue al cielo And he went to heaven, cumpliendo esa visión. fulfilling that vision. Y aún esa visión sigue corriendo. And even now, that vision continues running. ¿En dónde? Where? En su esposa, In his wife, en sus hijos, in his children, en mí, in me, en ella. in her. Y yo quiero que sigan ustedes. And I want it to El modelo es continue in you. Cristo. Our model is Jesus. Pero el evangelio funciona. But the gospel works out. Hay multitudes que están frustrados There's multitudes of people that are porque no saben frustrated cómo hacerlo. because they don't know how to do it. Lee conmigo ahí. Read with me Le there. dijo entonces Pilato, Pilate therefore ¿Eres said to tú him, rey? Are you a king then? respondió Jesús. Jesus answered, Un rey le preguntó al otro rey, one king asked another king, tú dices que yo soy. you say rightly that I Rey. am a king. Tú dices que yo soy rey. You say rightly that I am a king. Fíjate, Notice, le estaba hablando en clave Morse. he was talking in Morse code. ¿Sí? Tú dices que soy rey. You say that I'm a king. ¿Sí? Yeah. A mí me han dicho, muy creyente. People have told me, you are such a believer. Y le digo, tú lo has dicho. And I tell them, you have said it. ¿En serio? ¿Me lo han dicho? Truthfully, He they estado told con me that. ministros juntos I've been y with comienzan a ministers, hablar estupidez y media. and they began to speak nonsense. Y yo me stupidity, voy de ahí y and se then I fue el leave, santo. And then they say, oh, the Holy One left. ¿Por qué? Why? Porque así piensan.
Because that's how they think. Así hablan, That's how they speak. así actúan. That's how they act. ¿Son malos? Are they evil? No. No. Están frustrados. They're frustrated. Porque Wow. si realmente no hubiera en ellos frustración, Because if truthfully there weren't any cuidaran su frustration in manera de them, proceder. they would take care of how they act. ¿Entiendes? You Número understand? uno. Number one, No porque esté una persona físicamente enfrente de él, not because there's a person physically in front of them, sino porque somos templo del Espíritu. but because we're a temple of the Spirit. Dios habita en ti. God abides in you. Di, Dios habita en mí. Say, God abides in me. Él quiso morar en ti. He wanted to abide in you. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Yo para esto he nacido, dice. For this cause I was born. Yo para esto. Ahí dice. It says there, Ah, tú eres rey. Tú lo has dicho. you're king, well, you have said it. ¿Y Jesús, tú crees que era fachoso? And do you think Jesus was a show-off? ¿Tú crees que era una persona presumida? Do you think he was presumptuous? Y dijo, para esto he nacido. And he said, I was born for this, Para ser rey. to be king. Hallelujah. Ahora, acuérdate de esto. Now remember this. La Virgen María dio a luz a Jesús. The Virgin Mary gave birth to Jesus. Dio a un hijo humano, hombre. He birthed a male child, son. Pero antes de que María existiera y la abuelita de María existiera, But before Mary and her mother existed, él ya existía. he already existed. Amen. Para esto he venido, And I have come for this, para ser rey. to be king. ¿Dónde estaba? ¿En Júpiter, en Neptuno? ¿Dónde estaba? Estaba en la tierra. Where was he? In Jupiter and Neptune? He was in the earth. ¿Para esto a dónde? A la tierra. Where to the earth? ¿Y tú crees que dejó de ser rey? No, Señor. Do you think that he stopped to be Por a eso la king? gente No. está frustrada. That's why people are frustrated. Jesus. Come on. Se olvidan que Jesús es rey They forget that Jesus is king y Él es tu rey. and he is your king. La visión tuya Your vision está trazada. is already Yo no puedo decirte, placed. hermano Margarito, venga para acá, voy a implantar mi unción para que usted tenga una visión. I cannot say, Brother Margarito, come over here. I'm going to pray for you so that and a vision is implanted into you. No, eso es falso. That's fake. ¿Por qué? Why? Porque tú naciste de Él. Because you were born from him. Ahí viene tu visión. The vision comes with it. Tú no puedes imitar mi visión, You cannot imitate my vision, ni yo tu and visión. I cannot imitate your vision. Pero tu visión, But your vision, yo no entendía como cuando nos enseñaron las asociaciones divinas. I didn't understood when we were taught about divine associations. Las asociaciones divinas Divine associations es que mi visión, is that my vision ¿sí? Con tu visión with your vision, complementa la visión, it complements the whole vision. Good. ¿sí? Todo reino dividido Every kingdom that is perece. divided Por eso es perishes. importante que sepas el valor de una visión So it's important for you to know the importance of a vision y que descubras tu visión. and for you to discover your own Si vision. tú veniste a ser profeta, ¿qué negocios tienes con el pico y la pala, pues? If you came to be a prophet, then what do you have to do with the axe and the shovel? Si tú veniste ahora, ahorita vamos a saber cómo se hace. Now we're going to know how to do it. Porque hay muchos que no saben cómo lo hago. Because Para there's saber many específicamente a qué vine. that they don't know how to do it, to know Por specifically eso what they muchas came gentes for. que no saben esto, There's why so many people that don't know this, por la ignorancia, because of ignorance, se mueven they move de iglesia en from iglesias. church to church. ¿Sí? Y la visión de Dios And God's vision te conecta a una visión. connects you to a vision. Tu visión Your vision y mi and visión, my vision. Él las puso He placed them. y quiso que juntos lleváramos a cabo una visión. And he wanted for both of us together to execute that vision. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Es bien importante. It's very important. ¿Por qué? Why? Porque el que se mueve de su visión Because those who move away from his vision, sigue viviendo, they continue living. sigue siendo hijo de Dios, They sigue continue siendo hijo living de Dios, as children of God, yes. pero ya no avanza. But they don't advance. Yo que me pensaba ir, dijo mi hermano Margarito. Like Brother Margarito would have said, oh, I was planning on leaving. No. Si sabes que Dios te puso aquí,
If you know that God placed you here, no es porque estés con el pastor Eduardo Urrea. it's not because you're with Pastor Eduardo Urrea. No. Es la visión. It's the vision. Amen. ¿Cuál es la visión que Dios nos dio? What is the vision that God gave us? Rescatar a multitudes Rescue multitudes que aman a Dios, that love the Lord, pero no lo but conocen. they don't know Him. ¿Sí? ¿Sí? Y muchos que creen en Dios And many who believe in God, no lo aman. they don't love Him. Y muchos que saben que son hijos de Dios And many who know that they're children of God, no tienen una visión específica en sus vidas. they don't have a specific vision in their lives. ¿Sí me entiendes? Do you Aleluya. understand? ¿Por qué? Why? Porque es indispensable Because it's indispensable ejecutar la visión de Dios, to execute the vision of God, llevar a cabo esa visión. to execute that Es plan vision. de Él, It's His plan, ¿sí? Y Él va a proveer para tu vida and He will provide in your life todo lo que ocupes. all that you require Una vez que tú descubres la visión once you discover that vision y la disfrutas, and you enjoy it. ay, tengo que hacer esto porque Dios quiere. No, no, Oh, no. I no. have to do this because God wants me to. No, Disfruta no, la no. visión. Enjoy the vision. Amén. Amen. Para esto he nacido. I have been born for this. Y fíjate, para recalcar, ¿dónde va a ser rey? Y And- para esto he venido, dice. And to say it again, he said, and this is what I came for. Y especificó a dónde vino. For this cause, he specified ¿A dónde where vino? he came to. Where did he come ¿A to? dónde vino? Where did he come to? ¿Estás leyendo conmigo? Are you reading with me? ¿A dónde vino? Where did he come to? A la tierra. To the earth. ¡Qué tremendo! How tremendous this is. ¿Y sabes cuánto cristiano se pone contento porque tenemos un rey? And you know how many Christians get happy because we have a king? Muy poquito. Very few. Little. Poquitos. Ahora, tú eres hijo del rey, ¿ok? Now you're a child of the king, okay? Tú eres hija del rey, ¿ok? You're a child of a king, right? No del Chuy. Hijo del rey. Not King Chewy, but the King Jesus. Amén. Ok. Tú eres hijo, ¿sí o no? You're a child, Y right? tú te estás comportando como hijo. And you're behaving as a child. Está el rey sentado ahí. And the king is sitting down over there. Yo soy hijo. And I am a child. Y vengo y le digo, Dad, And I come and say, Dad, necesito hablar Papa, contigo. I need to speak to you. ¿Por qué puedo hablar así con él? Why can I speak with him like that? Porque es mi papá. Because he's my father. Y decirle, ando enredado, And telling him, I'm all mixed up. traigo problemas. I have lots of problems. Y luego empiezo, me siento así, me siento así, me siento así. And then I begin, oh, I feel like this and I feel like that. Él me va a decir, pues siéntate a mi diestra. And then he's going to tell me, well, sit on my right hand. ¿Quién es su diestra? Who is his right hand? El autor de la fe. The author of faith. Y me siento a su diestra. And then I sit to his right. Y me dice él, And he says, el justo por la fe vive, hijo. the righteous shall live by faith, my son. Deja todos tus sentimientos. Leave all your feelings behind. Amén. ¿Entendiste? You understand? Todos los que vamos con Dios a hablar, All of us who come to God to speak, vamos porque estamos tristes, we go because we're sad, porque estamos pasando por cosas que no debemos because we're going through things that we shouldn't, y por todo lo que sentimos. and because all of that we're feeling. Pero en la realidad un hijo del rey But in reality, a son of a or a está child of sentado a la a king diestra is seated at the right hand del side Padre. of the Father juntamente with con el autor de la fe. the author of faith. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Say glory to God. ¿Cuál es tu posición? What is your position? La diestra. The right. Está sentado a la diestra de You're Dios. seated at the right hand side of God. ¿Cómo es posible que si aceptas que sí tienes rey How is it possible that you can accept that you have a king, y no consideras al rey? but you don't consider the king? Yeah. ¿Sí entiendes? You understand? Imagínate que te quedas sin gasolina Imagine that you're without gas y tú sabes que traes un billete de $100 bien dobladito aquí. and you know that you have a $100 bill that it's folded inside your wallet. Y no, mi rey va a traer un ángel y me va a llenar el tanque. And you say, no, my king is going to bring an angel and they're going to fill up the tank. Así están todos los que están perdidos en la visión. That's how many are lost in the vision. Quieren obligar a Dios que haga lo que ellos quieren. They want to force God to do what they want.
El sentido común y la inteligencia natural te dice, no te hagas menso, saca la billetera Common sense y and ya llena el tanque del carro. natural intelligence tells you to take out your wallet and fill up the tank. Mira, santo. Look, Mira esto. holy, look at this. ¿Ustedes han hablado de esas personas que tienen pacto con el diablo? Have you heard of those people that have a pact with the devil? ¿Han oído o Have estoy you heard hablando of de that? blasfemias? Or I'm speaking a blasphemy. ¿Sabías tú que ellos usan la inteligencia? Did you know that they used intelligence? Y los hijos de Dios sentados en sus laureles. And the children of God, they're sitting in their laurels. Tienes que usar la inteligencia. You need to use the intelligence. Dios nos dotó de inteligencia. God gave us intelligence. Come in here, sweetie. Vente para acá, mi corazón. Aleluya. No huyas. Don't flee Es from me. importante que sepas eso. It is so important for you to know that. Di, soy inteligente. Say, I'm intelligent. Hoy sé que tengo un rey. I know that I have a king, Es mi papá. and he is my dad. Hi. What's going on? ¿Qué pasa? Es mi papá. He's my dad. Say, Dilo. es mi papá. He's my dad. Nunca te olvides de decirlo. Never forget to say that. ¿Sí? Mi papá. My dad. Él me escogió He como chose hijo me as a child y hijo amado. and a loving child. ¿Cuántas personas por estar perdidos que no tienen visión How many people, because they're lost and they don't have a vision, cometen errores? they make a mistake, ¿Sí? Y deber de irse a sentar con su papá inmediatamente y hablar con su papá, and instead of going immediately to sit down and talk to the Father, siguen enfocados en la vida que están viviendo. they continue being focused on the life that they're living. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Gloria a Dios. Glory to God. Ahora terminamos con ese versículo. Let's finish with that verse. ¿A qué vino él? What did he come for? ¿A dar testimonio de qué? To give testimony of what? Vino a dar testimonio de la verdad. He came to bear witness to the truth. Él es el testimonio de la verdad. He is the testimony or the witness to the truth. No va a ser más allá del sol. It's not going de to este be lado del sol. beyond the sun, but then this side of the sun. El testimonio vino a la tierra, The testimony came to the earth ¿sí? Como rey, as king, como rey. as king. Amén. Amen. El testimonio está aquí en la tierra. The witness or the Pero testimony is here ¿quién on the earth, ejecuta but who el executes testimonio de la that verdad? testimony of the truth? Tú y yo. You and I, Nosotros. us. ¿Sí? Por eso es importante que tú descubras tu visión. That's why it's important for you to discover your own vision, ¿Sí? Tu visión no es diferente and it's not different o indiferente, mejor or dicho. indifferent, better Tu said. visión es muy especial, Your vision is very special, pero tienes que ser humilde. but you need to be humble ¿En qué? Para con Dios. for God, towards En el God, sentido in the sense de que tú, si tú no sabes cuál es tu visión, a qué fregados veniste al reino, that if you don't know what the vision is, what you came here ¿para in the qué estás kingdom of God, pidiéndole a Dios esto, una esposa, un esposo, esto? No, primero enfócate en tu visión. then why are you asking God for a husband or a job or something? No, first focus on your vision with God. Fíjate, Notice, ¿a cuál fue el hijo del hombre que tuvo Sara? Isaac. Isaac. ¿Cuántos años tenía su abuelita? Ah, no, su mamá. What was the name of Sarah's son, and how old was the grandma? Oh, I'm sorry, the mom. ¿Tenía cuántos? How old was she? 90. 90. Pero había perdido la visión. But she had lost the vision. Y fíjate la tontez de esta perder la visión. And look at the foolishness Le dio una quinceañera a su marido. of losing the vision. God gave a very young girl Así que Or no pierdas women. la visión. to the husband. So don't lose the vision. Por haber perdido su visión, Because of losing her vision, no creyeron en la palabra. they didn't believe the word. Dios les había hablado que ellos iban a tener un hijo God had spoken to them that they were going to have a son, y se desesperó and they got desperate. y dijo su amado esposo,
And the dear husband said, como decía un hijo espiritual que tuve, like how a no, spiritual por favor, child no, that I no, had no, would no. say, no, No no, me no, no, des no. otra jovencita. Please don't give me another young one. Young girl or young woman. Ni modo, dijo, tengo que honrar a mi esposa. Oh, well, he said, I need to honor my wife. ¿Sí entendió? You understand? Y fue porque perdió la visión. And it was because she lost the vision. O sea, ¿dónde está la visión tuya y mía? So where is your and my En gen- vision? En la verdad, In the truth, en el testimonio de la in the verdad. testimony of the truth. ¿Quieres ir poco a poco descubriendo específicamente tu visión? Do you want to go little by little discovering your vision? Enfócate en la palabra. Focus on the word. ¿Sí? Si tú no sabes todavía, If you don't know yet, porque puede decir una persona mayor, "Hey, because a ya person, estoy viejo, ¿qué visión voy a tener? elderly person can say, what vision am I going to have? I'm already Pero old. imagínate que a sus 80 años descubre su visión. But imagine that at Que nunca 80, es tarde. they discover the vision and it's never too late. Y se va a vivir la visión que Dios le dio. And they go and live the vision that God gave them. A lo mejor era en otra ciudad, Maybe it was in another city ¿sí? Con el pastor que empezó, with the first pastor that he started with. ¿sí? ¿Entiende eso? You understand that? A lo mejor, Maybe. ¿sí? A él humanamente no tenía lógica regresar hasta allá, Humanly speaking, it didn't have any logic for him to go back to that place. pero lo hizo But he did it por seguir la visión que Dios le dio. by following the vision that God gave him. ¿Entiendes? You understand? Lo que no hizo What he didn't en do los 70s, en los 60s, en los 50s, en los 40, en los 30, en los 20, in the 20, 30, 40, 50, 60, a los 80 lo va a hacer. 70, at 80, he's going Así. to do it quick. ¿Por qué? Why? Dices tú, porque Dios redime el tiempo. You might say, because God redeems time. En cuanto te conectas con la visión, As soon as you can get connected to the vision, todo lo imposible everything that is impossible, se hace posible. it becomes possible. Todo. Everything. Así. Quick. ¿Por qué? Why? Porque estás en la frecuencia del rey. Because you're in the frequency of the King. Hallelujah. El rey manda las estrellas, los astros, The King is in command of the stars, the astros. manda a los que amontonan dinero He sends those who make money y se los traen al justo. and they bring it to the righteous ones. Hallelujah. Mío es el oro, Mine is the gold. mío es la plata, dice el Mine is the Señor. silver. That's what the Lord said. O sea, no existe el Doesn't- decir, ay, lo que esté más grande, voy a agarrar las cosas de Dios en serio. It doesn't exist for those people who say, oh, when I'm older, I'm going to do the things of God. No te paso porque Dios es muy grande. Don't Para que hables de tu go testimonio. beyond that because God is great. Porque hay personas que han vivido, Because there's people that have lived sí, más de 30 años more than 30 years queriéndole dar clases de moral a Dios. trying to give moral classes to God. Y That's true. se pierden muchas cosas. And a lot of things are lost. Se pierden. They lose things. ¿Tú crees que tú eres imperfecto en Dios? Do you think that you are not perfect in God, Pero tu visión personal but your personal vision destruye destroys el propósito a lo cual Dios te trajo. the purpose for A which su God reino. brought you to his kingdom? ¿Sí me explico? Did I explain myself? Esto no es religión. This is not a religion. Esto es para que sepas This is for you to know la importancia. the importance. Vaya conmigo a Efesios 1:11. Let's go to Ephesians 1:11. ¿Por qué quiero que leas? Why do I want for you to read? Porque con la palabra de Dios testifica el rey Because with the word of God, que él lo dijo. the king testifies that he said it. No te lo mandó decir, He didn't te lo está diciendo. told you through somebody else, but Y he si él tells you dice- directly. And if he said it, ¿Sí? El plan de este día the plan of this day es que sepas que hay una visión preciosa en tu vida is for you to know that there's a precious vision in your life, y tú tienes que descubrirla. and you need to discover it. ¿Sí? Una vez que tú descubres esa visión, Once you discover that vision, te dedicas a esa visión. you dedicate yourself to that vision. Voy a usar un ejemplo. ¿ok? I'm going to use an example, okay?
Esto yo lo creía que nada más era para los 5 dones ministeriales. And this I thought that it was only for the fivefold ministries: Apóstoles, apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros. and teachers. Yo creí en el pasado que nada más era para ellos. In the past, Lo que voy a decir, I thought that it was only for them, what I'm going to say. todo el hombre que es llamado por Dios a una función All man that is called for a function by God y genuinamente and genuinely fue llamado por Dios, they were called by God. no es un impostor They're not an imposter. de esos que dicen Dios me puso Those that say God y Dios placed no me los puso. and God did not place them. ¿Sí entendió? Do you understand? Ok. Yo sé que los genuinos, I know that the genuine ones, Dios siempre les provee God always provides porque están viviendo la visión. because they're living the vision. Todo les provee God provides everything, y les da habilidades and He gives them abilities extraordinarias that are extraordinary para concluir la visión, to fulfill the vision porque todo lo bueno viene de Él. because everything that is good comes from Him Amén. A tu espíritu. to your spirit. Y todo viene con provisión. And everything comes with provision. Diga provisión. Say provision. Ok. El que descubre la visión Those who discover the vision y se enfoca en la visión, and focus on that vision, tal vez Dios te llamó a ser un hombre millonario maybe God called you to be a millionaire, y te enfocas en la visión, and you focus on that vision, no vas a poner encima tu oficio you're not going to be placing your task or your responsibility over God, por Dios. over God. ¿Entendiste? You understand? Si Dios te llamó a ser un hombre multimillonario, una mujer multimillonaria, If God called you to be a multimillionaire, porque es anormal. Millonario, pues hay muchos, pero multi, no. because it's abnormal to be a multimillionaire. There's many millionaires, but not many multimillionaires. Pero si Dios te llama a eso, But if God called you to that, tú vas a saber que vas a saber que vas a saber. you're going to know that you're going to know that you're going to know ¿Sí? Que hay una visión ahí. that there's a vision there. ¿Qué vas a producir? What are you going to produce? Dinero. Money. ¿Y para qué va a ser ese dinero? And what is that money going to be for? Para la visión. For the vision. Y no te va a doler el codo, ¿sí? Firmar los cheques. And your elbow's not going to hurt when you write those Porque checks tú ya out. sabes que para eso Dios te hizo multimillonario. Because you already know that that's why God made you ¿Sí or called you entendiste? to be a multimillionaire. Simple. Simple. Porque tú sabes que esa es tu visión. Because you know that is your vision. Si tienes tiempo ahí en tu tiempo, If you have time in your personal time, lee el testimonio de Demos Chacara. read the testimony of Demos Shakarian. Me impactaba cómo ese hombre que era un ganadero I would get impacted of how this man, he was a cowboy. aquí en este país, He had lots of cattle in this country. que empezó comprando una vaca enferma. And he bought a sick cow. Oraba por ellas y sanaban. And he would pray for them and they would get healed. Y producían más leche. And they would produce more milk. Sabía cuál era su visión. He knew what his vision was. Yeah. That's Vino good. la Segunda Guerra Mundial The World War II came. compra todo el ganado que se estaba enfermando. And he bought all the cattle that was getting sick. ¿Sí? Porque su ganado Because his cattle producía leche. was producing milk. ¿Y cuántos saben que los niños siempre quieren leche? And how many of you know that children always want milk? Pues era el único que vendía leche. Well, he was the only one that was selling milk. En medio de la guerra él ganaba dinero. In the middle of the war, he was making money. Y compraba todo el ganado que costaba $1,000 And he would buy all the cattle that was $1,000. a $100. He bought it for $100. ¿Entiendes? You understand? Llegó el día donde Dios le mostró una visión. So the time came where God showed him the vision. Vio el mundo. He saw the world. Estaba su esposa tocando el piano en la sala de su casa. His wife was playing the piano in his house, the living room, Y entraron los dos al mismo tiempo a ver lo mismo en el espíritu. and both of them entered into the spirit and saw the same thing. ¿Sí?
Dios le mostró a los hombres de negocios God showed him businessmen que porque tienen dinero los aleluyas that because they have money en aquellos años, back then, si no eras pobre, if you were not poor, no eras buena aleluya. you were not a good Christian person. Y a este lo manda a And- predicarle a los empresarios. And God sends this one to preach to the business people, businessmen. ¿Sí? La visión que Dios le dio. The vision that God gave him. Y cómo él comenzó a invertir en el reino. And how he began to invest in the Dios le kingdom. decía, quiero que hagas una campaña evangelística God would tell him, I want for you to do an evangelical campaign en tal lugar. in such place. ¿Sí? Y él, orando en el Espíritu, And him praying in the Spirit, sabía qué evangelista traer, what evangelist to bring, qué alabanza traer. what worship to bring. Y lo que me gustaba de la visión, And what I liked Lo que about the me gusta de vision, la what I visión. like about the vision, que se sentaban su esposa y él. that they would both, his wife and him, sit down. ¿Cuánto nos va a costar traer el evangelista? How much is going to cost us to bring the evangelist? No, pues aviones, hoteles y comida nos va a costar tanto. Well, flights and hotels, and it's going to be this certain amount of money. ¿Cuánto vamos a dar de ofrenda? How much are we going to give as an offering? Tanto. This amount. Rayaban los cheques. And then they would write down the checks. ¿Cuánto es el grupo de alabanza How much is para ofrenda para ellos? the worship team? No, for the pues offering que for them. son X cantidad de dinero. What's X amount of money? Más hoteles y comidas. y Plus todo. hotels and food. ¿Y cuánto es el estadio? And how much is the stadium? No, pues tanto. Well, X amount. Aquí está ya todo el dinero que se ocupa. So here's all the budget that we need. Acción. Action. Se ponían a hacer todo lo que tenían que hacer. And they began to do everything that they needed Fíjate, to cuando do. hay una visión. And notice when there's Ahora a te voy a vision. decir cómo se hace una campaña So now I'm going to en tell you estos tiempos. how a campaign is done nowadays. Te lo digo porque yo coordiné una campaña evangelística And I tell you this de un evangelista because I coordinated- reconocido a nivel global. I coordinated a meeting Ya se murió. that this evangelist Ya was se fue. recognized worldwide, and he's dead already. He Yo left. nunca había ido a una campaña. Had never been Y fui a to la primera campaña que fui. evangelistic Y campaign, me tocó coordinarla. and I got the privilege of Sinceramente no sabía ni coordinating qué era it. una campaña. I didn't even know what Era that nuevo en was. las cosas de I was Dios. barely new in the things of God, Pero algo me quemaba por but dentro. something would burn on the inside of me. Lo primero que se piensa para hacer una campaña en estos tiempos, The first thing that is thought about in order to do a campaign in these times, como cuánto dinero se irá a juntar. about how much money are we going to be able to El gather. propósito de una campaña son las almas. The purpose of a campaign is the souls, Pero ellos no. But not them. ¿Cuánto va a haber? how much is it going to be? How much money is there going to be? Cuando yo descubrí eso, por eso ellos mueren prematuramente, dice la Biblia. When I discovered that, that's what the Bible says, that they die prematurely. Si tú no sigues tu visión que Dios te dio, If you don't follow the vision that God gave you, vas a seguir la tuya, you're going to follow your own vision, los intereses tuyos. your own interests. Si tú quieres feria, vas a ir sobre la feria. If No you te want va a money, importar lo que Dios quiere. You're going to go after money, and it's not going to matter what God says to you. ¿Entiendes? You understand? Ahora te platiqué todo esto Now, I told you all para this que veas la diferencia cómo se hace una cosa so you could see how you do one thing, siguiendo la visión following the vision, y cuando sigues tu visión. and when you follow your own vision. ¿Entendiste? You understand? Ok. Si tú sigues la visión de Dios en tu vida If you follow the vision of God in your life, y tú no eres apóstol ni profeta, and you're not an apostle or prophet, Dios te va a proveer. God is going to provide for you. Dios te va a proveer. God is going to provide for you. Dios te va a proveer. God is going to provide for you. ¿Por qué Dios te va a Why? proveer? Porque tú estás en el orden correcto. Because you're in the right order. ¡Aleluya! Dijimos que íbamos a Efesios, ¿no? We said that we were going to Ephesians, right? Capítulo 1, versículo 11. Chapter 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. In him also we have obtained an inheritance. Dice, tuvimos herencia.
He said that we have obtained an inheritance. Aleluya. Amén. Dice en la Reina Valera, It says, habiendo Being sido predestinados predestined conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, according to the purpose of him who works all things, sí, según el designio de su voluntad. according to the counsel of his will. ¿Hay duda? Is there any doubt? Una vez más, Once again, voy a leerlo en Efesios 1:11, pero en la TLA. Ephesians 1:11, ¿Lo tienes another ahí? version. Dice, It says, por medio de Cristo, through Christ, Dios nos escogió desde el principio God chose us since the beginning para que fuésemos suyos so that we could be his y recibiésemos and we could receive todo lo que Él había prometido. all that he had promised. Así lo había decidido Dios, That's how God had decided, quien siempre lleva a cabo sus planes. who always executes his plans. ¿Entendió? You understand? Toda la persona cristiana que no descubre su visión, All Christian people that don't discover their own vision, vas a vivir en luchas y pruebas y desiertos You're gonna y live todo in- lo que le llames sufrimiento. tests and trials and deserts and all that you would call suffering. Dices tú, ¿por qué? And you can say, ¿Les why? estás diciendo eso? No, Why are you telling them? es que that estás to fuera them? de la voluntad de Dios. It's because you're outside of the will of God. Y no creas que lo están haciendo porque ellos quieren. And don't think that they're Si going to do it no because they saben want qué to, hacer. but because they don't know what to do. Creen que están haciendo lo bueno They think that they're doing ante the right los ojos thing de Dios. before God. Oye lo que voy a leer. Notice what I'm going to read. Dice, por medio de Cristo Dios nos escogió Through Christ, God chose us desde un principio since the beginning para que fuéramos suyos. so that we could be his. ¿De quién eres tú? Who do you belong to? De Él. His. Para que fuéramos de So Él. that we could be his. ¿Sí? ¿De quién eres tú? Who do you belong to? ¿De quién es tu papá? Who's your dad? ¿Sí? Ahora, si tú eres hija de Dios, ¿cuál es tu presupuesto? If you are a child of God, what is your budget? Abundancia. Sí, estoy de Abundance. acuerdo. Pero I'm ¿cómo in la vas a agreement. transferir a tu vida? But how are you going to transfer it into your own life? Ayunando, Fasting? viviendo la visión. Living the vision. Ahí está la provisión That's divina. where the divine provision is. Amen. Amén. Amen. Dice, recibimos todo lo que Él había prometido. We received everything that he had promised. ¿Cuánto? How much? Todo. All of it. Recibimos. Say, we receive. O sea, si tú estás en Cristo If you are in Christ y tienes específicamente la visión que Dios te dio a ti, and you have the vision that God gave you, ¿sí? ¿Entendió? Me recordé de algo que dijo la pastora, I remembered something that Pastora que said, dijo la hermana Betsy. that Sister Betsy said. Dijo, si mi esposo se quiere ir de la iglesia, If my husband would like to leave the church, yo no me voy a ir. I'm not leaving. Eso dijo ella. That's what she said. Está consciente, dice. Ok. Y te aseguro que una de las razones And I assure Es you por that la one of the visión. reasons is because of the vision. es por la visión. Is because of the Te vision. falta algo. Are you lacking anything? Si tú estás igual que ella If you are Te falta just like algo. her, are you lacking anything? y se pone la cosa color de hormiga y se resuelve. Dice qué? Se resuelve. Oh, if things are very bad or you're in a very bad situation and then things just get resolved like that. ¿Por qué? Why? Porque él dijo, yo voy a hacerlo. Because he said it and I'm going to do it. ¿Sabes por qué específicamente Do you know why de esta specifically iglesia se han ido muchos? that people have left this Nunca church? descubrieron la visión. They never discovered their vision. No la de Ejército de Amor, la de ellos. Not the vision from Army of Love Church, but their own vision. Porque si tú descubres tu visión, Because if you discover your own vision, ¿sí? Dios te va a confirmar. God is going to confirm. Dios te va a confirmar a ti God will confirm it to you. qué tienes que hacer, What do you need to do? cómo hacerlo. How to do it. ¿Sí? Por eso es importante That's why it's important
que le creamos a Él. for us to believe him. Y no se cree con la cabeza, And we don't believe with the head, con el corazón se cree. but you believe with the heart. ¿Sí? Si tú crees con el corazón, vas a vivir por fe. If you believe with the heart, you're going to live by faith. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue being happy? Aleluya. Hallelujah. En Efesios 1:16, In Ephesians 1:16, ¿sí? En la nueva traducción viviente, in this version in Spanish, dice, it says, pido en oración, dice el apóstol Pablo, I ask in prayer, Apostle Paul says, que de sus gloriosos e inagotables recursos that from his glorious and unending resources, los fortalezca he may strengthen you con poder with power en el ser interior in your inner being por el Espíritu. by the Spirit. ¿Dónde está la fuerza que viene de Dios? Where is the strength that En el is from God? Espíritu. In the Spirit. En el Espíritu. In the Spirit. ¿Sí entiendes? You understand? ¿Comprende eso? Hay You understand? personas There's people que se enfadan por algo, that they get mad because of something, ¿sí? Y porque se enfadaron en algo, and because they got mad about it, tiran todo, they throw everything away sin importarle lo que Dios puso en sus espíritus. without it being of importance what God placed in their own spirit. ¿En dónde está tu visión? Where is your vision? ¿Aquí? Here in your head? No, No. está en tu espíritu. It's in your spirit. ¿Sí? Y te dije y te lo voy a repetir, porque muchos tiran la visión. And I tell you, and I'm going to repeat it again, why do so many No son personas tontas ni malas. release their own vision or throw it away? They're not evil, Son personas que no saben cómo hacerlo. but they are people that don't know how to do it. Y yo quiero que tú sepas cómo hacerlo. And I want for you to know how to do it. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque Dios se va a encargar de tu vida. Because God is going to be in charge of your En life. medio de todas las circunstancias que están pasando. In the middle of our circumstances that you may be going through. Diga, gloria a Dios. Say glory to God. En Efesios 1:17, In Ephesians 1:17, vamos a dejar claro que es en el Espíritu. we're going La to visión es en el Espíritu. be clear that the vision is in the Spirit. ¿Sí? Dice la Escritura, Scripture says, para que habite Cristo por la fe en vuestros espíritus, en nuestros corazones. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may... Así que arriesgados y cimentados en amor. ¿Qué versículo es? De que arriesgados y cimentados en amor. Estamos leyendo el versículo Efesios 1:17. Efesios 1:17. ¿No? Aquí dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Ok. Efesios. Entonces, Efesios. Aleluya. Dice la Escritura en el 16, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Así dice. El 17 Ajá. says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him. ¿Sí dice eso? It says that, right? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, That the God of our Lord Jesus Christ, ¿sí? Dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. Pero en el original dice, que tú y yo somos sabiduría en Cristo. But in the original, it says that you and I are wisdom in Christ. ¿Entendió? You El understand? apóstol Pablo lo que estaba orando, What the Apostle Paul was praying, que te dieras cuenta for you to realize lo que tú eres en Cristo, who you are in Christ. lo que tú vales en Cristo What's the lo que worth that puedes you have hacer in en Christ, Cristo. what you can do in Christ. y lo que se está hablando este día es la visión. And what we're speaking Tú today is the tienes vision. que orar You need to pray
por la visión tuya. for your vision. Esa es la prioridad tuya. That's your priority. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Ahora, ¿por qué te digo eso? Now, why do I say that? Si no tienes clara la visión, If the vision is not clear, vas a estar batallando. you're going to be struggling. Vas a batallar en You're going to áreas, struggle. ¿sí? No quiero usar ejemplo porque le atino. And I don't want to use examples because I Pero vas a hit it estar on the target. batallando. But you're going to be struggling. No estás contento contigo, no estás You're not feliz. happy with you. Falta algo. There's something missing. ¿Por qué? Why? Porque no estás disfrutando en la perfecta voluntad de Dios. Because you're not enjoying in the perfect will of God. Quieres orar y algo no te deja orar. You want to pray and something doesn't let you pray. ¿Sí? ¿Se entendió? You understand? Porque hay algo. Because there's something. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Why do I tell you this? He aprendido I have learned que dicen que es más fuerte las costumbres que la verdad. people say that customs and traditions are stronger than the truth. Las costumbres Customs, te mantienen, así aprendí, así me voy a morir. they or Sí. they form you or they don't no let estoy you hablando de change. personas- That's how I was born and that's how I'm going to die. Y no estoy hablando de personas que no son cristianas. And I'm not talking about people that are not Christians, Estoy hablando de personas cristianas. but Christian people. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque simple y sencillamente Simply because no saben oír la voz del Espíritu they don't Santo. know how to listen to the voice of God. ¿Quién te convence a ti? Who convinces Ahora you? dime, ¿quién es más poderoso, tu costumbre o el Espíritu Santo? So now tell me, who is stronger, your por qué no custom le or hacen the Holy caso? Spirit? It's the Holy Spirit, so why don't you obey Porque him? no lo oyen, Because they don't listen to him. no lo oyen. They don't listen to him. ¿Y cómo oigo al Espíritu Santo? And how do I listen to the Holy Hazle caso a lo Spirit? que la Biblia dice y ya estás oyendo. Obey to what the Bible says and you're obeying him. That's Easy. it. That's it. Eso es. Yo le he dicho a muchas personas, ya acabó el tiempo. I've said to so many people, ¿Really? ¿en serio? No, no se vale. It's not fair. El diseño de Dios fue creado por Él para ti. The design of God was created for you. Ahí te va. Here you go. La iglesia, los que somos hijos de Dios, The church, those of us who are children of God, debemos de estar enfocados en la visión de Dios, we need to be focused on the vision of God de ver de lo que el mundo dicta. instead of what the world dictates. Yeah, that's true. Sin darnos cuenta, te dice, afánate, Without realizing, they tell you, worry or enférmate, struggle, be sick, batalla. struggle. Tienes que ganártelo. You need to earn it. Ya me imagino a Adán y Eva allá en el cielo, Ay. en el jardín del Edén. I can imagine Adam and Eve in the garden. Andaban en rines. They were naked. They were in rims. That's what Comían he de says. todo. Comían de todo. Ajá. They would eat everything. Si tú amas If you love la visión, aunque no la the conozcas, vision, even though you might not know it, aunque no la conozcas, even though you might not y know it, comienzas a decir, Señor, yo amo tu visión. and you begin to say, Lord, I love your vision. ¿Sí? Si tú la amas, If you love it, vas a ver you're going to see que de repente vas a comenzar a entender cosas. that suddenly you're going to begin to understand things Porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit ya sabe que tienes una visión. already knows that you have a vision. ¿Sí? Un padre de familia dijo, si yo supiera la cuenta de mi hijo, A parent said, if I would know the account, la cuenta bancaria, ajá, if I would know the bank account of my child, su hijo lo había abandonado his child had abandoned the dad, the y father, andaba por las calles batallando. and he was struggling on the streets. Y decía este padre, si yo supiera el número de cuenta de mi hijo, And this father would say, if I would know my child's bank account number, yo depositara en él.
I would deposit into his account. Lo único que privaba a ese papá The only thing that would deprive that father es no saber el número de cuenta. is that he didn't know the bank account number. Es lo mismo que está pasando con la gente. It's the same thing that is happening with people. Mientras tú no aprecies y sepas que tienes una visión, As long as you don't appreciate and know Dios that you no have te a va a vision, revelar la visión. God is not going to reveal to you that vision. Hay un propósito en tu There's a vida purpose in your life, y ese propósito es maravilloso and that purpose is marvelous para que vivas feliz. for you to live happy. ¿Sabes cuántas esposas viven amargadas? Do you know how many wives live in bitterness? Te lo digo de corazón. I truthfully tell you. ¿Sabes cuántos esposos viven amargados? Do you know how many husbands live in bitterness? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿A qué se debe? Why is that due to? Tiene que ver con la visión. Has to do with the vision. Cuando tú estás enfocado en la visión, When you're focused on the vision, tú no te enfocas en los defectos de tu cónyuge. you don't focus on the defects of your spouse, Tú estás viendo la visión. but you're looking at the vision. Y dijo el Señor, And the Lord said, Él lo dice en su He said palabra. it in His word. ¿Sí? Si tú me eres fiel a mí, If you are faithful unto me, yo te voy a suplir de todo a ti. I will supply everything unto you. Amén. Ese es un regalo de Dios. That is a gift from God, Que Él se encargue de ti. that He is in charge of you. Aleluya. ¿Sí? Todos tenemos la necesidad de aprender. We all have the need of learning. Por ejemplo, For example, ¿aprendiste en el instituto, hermana Sheila? did you learn in ¿Qué aprendiste? in Bible school, Miss Shayla? ¿Aprendiste cosas malas? Did you learn bad things? No. Aprendiste cosas bíblicas. No, you learned Bible things. Ahora, ¿tuviste maestros? Now, did you have teachers? ¿Por qué Dios constituyó a unos maestros? Why did God constitute some to be teachers? Sí. Diga maestro. Say teachers. ¿Sabes cuál es el maestro de tu visión? Do you know who the teacher of your vision is? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Pero necesitas tener comunión con Él. But you need to have communion with Him. ¿Sí? Enséñame a orar por mi visión, Teach Espíritu me how Santo. to pray for my vision, Holy Spirit. Enséñame a orar por mi Teach me visión. how to pray for my vision. Si tú no lo haces, If you don't do it, tu ayudador, ¿quién dijo que nos iba a ayudar? your helper, who says that that we're going to have a helper? Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Yo te invito And I invite you a que ores to pray, diciéndole al Espíritu. telling the Holy Spirit. Ahora ahí te va. Now here you go. ¿Por qué tenemos a muchos perdidos en sus visiones? Why do we have so many people lost in their vision? Porque no consideran a la persona del Espíritu Santo. Because they don't consider the person of the Holy Spirit. El único The only one que te puede guiar who can guide you es el Espíritu. is the Holy Spirit. El único que te puede revelar The only one who can reveal los secretos de Dios. the secret things of Es el God Espíritu is the Santo. Holy Spirit. No existe ningún ministerio terrenal más que Él. There's no earthly ministry. Todo but lo him. demás es práctica religiosa. The rest is religious practices. Diga, es el Espíritu Santo. Say it's the Holy Spirit. Amén. Amen. Híjole, me estoy brincando mucho aquí. I am jumping so much here. Pero por último, vamos a leer Romanos 8:27. But lastly, we're going to read Romans 8:27. Voy a leer la TLA. Okay. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, And God, who knows all of our thoughts, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. knows what the Holy Spirit wants to say. Porque el Espíritu ruega a Dios Because the Spirit intercedes to God, por su pueblo espiritual, especial, perdón. for His special people. Y sus ruegos van de acuerdo And His prayers are in agreement con lo que Dios quiere. with what God wants. ¿Ves el poder que tiene el orar en lenguas? Do you see the power that it has to pray in tongues? ¿Ves lo que estamos haciendo aquí los martes? Do you see what we're doing here on Tuesdays? Aprovecha. Take advantage. Pon en primer lugar ahorita orar por tu visión. Put in first place to pray for your own vision. Señor, quiero descubrir mi visión. And say, Lord, I want to discover my vision. Y de repente, And suddenly, voy a poner un ejemplo. I'm just going to give you an example.
¿Sí? Sí, ejemplo, dije ejemplo. Say example. No lo vayas a agarrar y corras con lo que yo dije. Don't just grab a hold of it and run with what I said. ¿Sí? De repente aparece un hombre multimillonario, Suddenly, a multi-millionaire man appears, y te dice, quiero que tú me ayudes a administrar mi dinero. and he tells you, I want for you to help me to administer my money. Y como tú eres muy sincera, le vas a decir, no sé hacer eso. And because you're very sincere, you're going to say, I don't know how to do that. Pero si sabes que esa es tu visión, But if you know that that's your vision, vas a decir, sí, Señor. you're going to say, yes, sir. Y aquello que parece lógico para él, And that which he thinks that it's logical to him, la voz del Espíritu Santo te va a decir, eso no lo hagas, the voice of the Holy Spirit is going to tell you, don't do that. haz esto. Do this. Y comienza el Señor a hacerte caso. And this man begins to obey you. Y descubre como Faraón descubrió a José. And he discovers like how Pharaoh discovered Joseph. No estudiaste nada y You sabes. didn't go to school and you know all these things. Come on. Por eso Dios no te pide un título. That's why God doesn't ask you for a Dios title. no te pide un diploma. God doesn't ask you for a diploma. ¿Entiendes? Puse ejemplo. That was just an example. ¿Por qué? Why? Porque si en lo pequeño le comienzas a hacer caso, Because if in the little things you begin to obey, te vas a dar cuenta que eso es el principio de algo grande. you're going to realize that that is just the beginning of something great. Me quedé con mucho que hablar de lo que es la visión. I stayed with so much about what the vision is. Sí, pero recuerda But remember que para ser un buen alumno that in order to be a good student, debes de honrar a tu maestro, you need to honor your teacher, al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Pasa tiempo con él. Spend time with them. Me decía una persona un día, A person would tell me, a veces me levanto todo enojado, pastor. sometimes I wake up very mad, Pastor. Le digo, pues qué bueno que te levantas, malo que no te levantaras. And I said, well, it's good that you wake up. It would be bad if you didn't wake up. Pégate un baño, le digo. Go take a shower Y di, estoy contento. and say, I'm happy. Pero no se me va el coraje. But the anger doesn't leave. ¿Ya lo hiciste? Did you do it? No, entonces ¿por qué me estás No. mintiendo? So then why are you lying to me? Pasa el tiempo Time passes by y me dice, and he says, el agua quita el coraje, pastor. water takes away anger, Pastor. Es que ya estás predispuesto a levantarte enojado. Because you're already Pero- predisposed to wake up with anger. La gente a veces se acuesta ya predispuesto que mañana va a ser mucho calor. They're predisposed that tomorrow it's going to be very hot. No disfrutaste del día y ahora estás enojado por el que viene mañana. ¿Qué? No disfrutaste del día. You didn't enjoy today's heat and you're already mad because of tomorrow's heat. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Pero si tú tienes una visión, But if you already have a vision, estás predispuesto, siempre enfocado en la visión. you're predisposed to be focused on that vision. No estás enfocado en el calor ni en You're el not focused frío. on the heat or the Estás cold, enfocado en una visión, but you're focused in a vision, en la voluntad de Dios. in the will of God. Y te vas a reír del calor. And you're going to laugh about the Te heat. vas a reír del frío. You're going to laugh about the ¿Sí cold. entiendes? Te vas You a reír understand? You're going to laugh porque ya no estás enfocado because you're not focused any longer fuera de la voluntad de Dios. outside of the will of God. Esa provisión viene de Dios. That provision comes from Que tú God. puedas disfrutar For you to frío o enjoy calor. the heat or the cold. ¿Se acuerdan de Pablo? Remember Paul? Sé vivir en abundancia I know how to live in y abundance sé vivir en and I escasez. know how to live in lack. Era la visión. It was the vision Él tenía una visión. He had a Ir sobre vision los gentiles. to go for the Gentiles. Él tenía una He visión. had a vision. ¿Entiendes? You understand? Eso es lo que lo mantenía a él. That's what kept him. Le picaban víboras venenosas que mataban gente y se las sacudía. He would get bit by venomous snakes and then he would just shake them off and nothing would happen to him. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor,
bajo la autoridad de Dios y su palabra.